En esta oportunidad vamos a hablar de un programa que es muy importante para nosotros en el momento del desarrollo web, como lo es Dreamweaver. Cuando nosotros entramos al programa nos encontramos con una interfaz muy sencilla que es esta. Basta simplemente con comenzar a entender todas las paletas y todas las partes que maneja este programa para pues obviamente manipularlo de una manera bastante sencilla. Lo primero que nosotros vamos a hacer es a crear un documento HTML básico como lo hemos venido creando directamente en Notepad, solo que acá vamos a tener una ayuda bastante grande de Dreamweaver. Porque si nosotros vamos a archivo, le decimos nuevo, elegimos aquí documento HTML y elegimos acá nuestra versión de XHTML, al dar crear, nos vamos a dar cuenta que inmediatamente este documento queda dividido primeramente en dos partes. Pero lo más importante de ello es que las etiquetas estructurales ya vienen listas directamente cuando creamos un documento directamente en Dreamweaver. Entonces esta es una de las grandes ventajas con la que nos vamos a encontrar, porque Dreamweaver es un programa que nos ayuda a escribir el código de una manera mucho más rápida y mucho más efectiva. Es importante saber que Dreamweaver está compuesto de varias partes. Esta interfaz está compuesta de varias partes. La primera de ellas, la barra del documento. Esta barrita que tiene varios botones de estos, ya los voy a explicar más adelante. Esa es una de las primeras partes. Otra parte muy importante son las paletas o los paneles laterales de inserción. Esos también los vamos a trabajar. Hoy voy a explicar uno de ellos, que es el de insertar. Y el inspector de propiedades, que es esta paleta que está en la parte de aquí abajo. ¿Ok? Este inspector de propiedades, que sería la tercera parte. Bien, entonces tenemos la paleta de documento o la barra del documento, los paneles de inserción y el inspector de propiedades. Cuando nosotros comenzamos con un documento nuevo, en primera medida nos encontramos con tres botones: código, dividir y diseño. Básicamente nosotros vamos a trabajar siempre en dividir, pues de esta manera siempre vamos a tener por una parte la vista de código y por otra parte la vista de diseño. Si nosotros trabajáramos netamente en la vista de código, pues únicamente veríamos el código tal como lo veíamos en el Notepad. Si trabajamos directamente en la vista de diseño, no vamos a tener oportunidad de ver el código. Entonces, por lo tanto, vamos a trabajar siempre en la vista dividir. Este botón en vivo básicamente sirve como para previsualizar acá en la vista de diseño cómo se ve la página, pero recuerden que siempre es preferible ver cómo se ve nuestra página directamente en el navegador. Nos encontramos con una serie de botones aquí, voy a explicar los más importantes. El más importante es este, la vista previa. Yo puedo a través de Dreamweaver generar una vista previa en un navegador directamente a través de esta parte. Basta con que en primera medida yo guarde mi archivo, en este caso lo voy a guardar acá en mi escritorio. Voy a crear un documento que diga ejercicio Dreamweaver. Yo voy a guardar este documento como index. Una de las grandes diferencias aquí en el Dreamweaver es que no voy a necesitar colocarle la extensión, solamente coloco el nombre y al darle guardar automáticamente queda con extensión HTML. Si yo en este botón diese clic en vista previa en Chrome, pues automáticamente este documento que yo tengo aquí se abre en mi navegador Chrome. Bien, acá lo tenemos. Fíjate cómo se abre directamente acá. Es una de las grandes ventajas que tenemos directamente en Dreamweaver. Yo podría también inclusive editar esta lista de navegadores, como simplemente doy clic aquí en editar. Bien, fíjate que aquí aparece en Chrome, aparece Firefox. Si yo no los tuviera, simplemente los voy a quitar. Y si yo quisiera, por ejemplo, agregar Chrome, simplemente doy clic en este icono que es el más, pongo acá el nombre de mi navegador y aquí elijo la aplicación. ¿Dónde está guardada la aplicación? Simplemente la busco dentro de mi disco duro. Ella está acá en mi carpetita Google, carpetita Chrome, Application, elijo el navegador y listo, ahí lo tengo. Puedo elegir un navegador como navegador principal o navegador secundario. Si yo lo pongo como navegador principal, voy a poder acceder a él a través de la tecla F12. Aceptar, listo, aquí estoy. Si pulso la tecla F12, fíjate que automáticamente se vuelve a abrir mi documento en Chrome. Es bastante sencillo esto. Bien, voy a omitir estos botones, estos ya los hemos visto en clase, es muy sencillo, simplemente este es el más importante. Esta partecita que dice título me sirve para poder otorgarle un título al documento. Es lo mismo que si lo hiciera a través de la vista de código, ¿ok? Entonces yo le puedo colocar por acá mi primer documento en Dreamweaver.
al dar un enter, fíjate cómo automáticamente aquí queda en la etiquetita title eso que yo acabo de colocar. Si yo guardo, recuerden que tengo también un método abreviado para guardar con el teclado, que es pulsando la tecla control S. Entonces al ir a mi navegador y refrescar, fíjate que automáticamente aquí agarra lo que es el título. Bien, eso en primera medida es la barra del documento, es muy sencilla, muy fácil de manejar. Otra parte importante con la cual nosotros nos encontramos son estos paneles. Voy a colapsar estos que de momento no los necesitamos. Estos paneles en la parte lateral derecha. El primero de ellos, el panel o la paleta de insertar, nos va a permitir a nosotros insertar lo que nosotros anteriormente hacíamos a través netamente de código. Esta paleta de insertar está dividida en varias opciones. La que nos va a competir en este momento es la opción de texto. Cuando yo estoy acá, puedo simplemente insertar cualquiera de estos elementos. Si yo quisiera simplemente insertar, por ejemplo, un encabezado de primer nivel o un H1, me voy a parar bien sea en la vista de código o en la vista de diseño. Yo sugiero siempre trabajar en la vista de código porque pues es mucho más sencillo. Me paro ahí en la vista de código, fíjate, ahí estoy, pulso el botón H1 y fíjate cómo automáticamente se abre la etiqueta H1 y automáticamente se cierra. Podría escribir mi título principal. Bien, ahí lo tengo, mi título principal y listo, ya lo tengo en código. Pero en vista de diseño no lo veo. ¿Cómo puedo hacer para verlo? Simplemente dando clic aquí en la vista de diseño y fíjate que automáticamente lo tengo. Bien, si yo quisiera insertar un H2, pues sencillo, simplemente vengo acá a la vista de código, me ubico donde lo quiera insertar, mi subtítulo o H2 y vuelve y juega. Simplemente para verlo en la vista de diseño voy a dar clic aquí y listo, ahí lo tengo. ¿Ok? Y así haría con todas estas etiquetas. Fíjate que es muy sencillo. Si yo quisiera, por ejemplo, insertar un párrafo, entonces basta con que pinche este botón y pongo mi párrafo, cualquier texto aquí. Voy a copiar y pegar. Y de esta manera rápida obtengo también un párrafo. Basta con que simplemente guarde con control S, pulse la tecla F12 y fíjate que automáticamente veo la previsualización directa acá en mi navegador. La verdad que es bastante sencillo, simplemente me encuentro con las etiquetas más convencionales con las que hemos venido manipulando. Hay dos etiquetas nuevas, una que es esta comillas en Versalita y esta que es la de texto con formato predeterminado. Si yo la quisiera insertar, por ejemplo, comillas en Versalita, pincho aquí y fíjate que se crea una etiquetita blow quote. Es muy sencillo, simplemente esto sirve para hacer una cita. ¿Cómo hace una cita? Al dar clic aquí en mi vista de diseño, fíjate cómo esta cita simplemente queda como indentada o como tabulada hacia la parte lateral derecha de la pantalla. Queda como con un poquitito de sangría. Ok, esa es la etiqueta blow quote. Simplemente si yo quisiera por acá puedo insertar esta nueva etiqueta que es la pre. Básicamente esto es un texto que respeta como yo lo escribo. Bien, ¿y qué significa esto? Simplemente yo, por ejemplo, podría colocar acá varios saltos de línea y fíjate que no necesito el BR. Aquí el texto va a quedar de esta manera. Inclusive yo podría disponer acá muchos espacios, ok, y ahí va a quedar de esta manera. Esa es una de las características de la etiqueta pre que puedo insertar a través de este botón que es el texto con formato predeterminado. Yo también inclusive podría, por ejemplo, seleccionar una parte de este texto y pinchar el botón negrita y fíjate cómo automáticamente ese texto queda en negrita y aquí se dispuso la etiqueta strong que abre y la etiqueta strong que cierra. Acá hay un pequeño error de Dreamweaver y es que si yo pincho negrita o pincho destacado tengo el mismo efecto. Es decir, los dos van a insertar la etiqueta strong. Lo mismo sucede con la etiqueta cursiva o la etiqueta EM. Si yo selecciono un texto, fíjate cómo automáticamente ese va a quedar en cursiva y básicamente lo que hizo Dreamweaver fue insertar por un lado la etiqueta EM y por otro lado cerrar la etiqueta EM. Sucede el mismo resultado si yo pincho el botón cursiva, ¿correcto? Es muy sencillo. Si yo quisiera, por ejemplo, insertar una lista, vengo por acá a mi vista de código, pincho la etiquetita UL, fíjate que ahí tengo la etiqueta UL, ok, voy a ir organizando, recuerden, prolijidad muy importante, pincho acá elemento de lista y ok, tengo ítem 1,
Cuando vengo acá, fíjate que ahí automáticamente lo tengo. Si yo quisiera agregar mucho más fácil estos ítems directamente acá desde la vista de diseño, puedo dar Enter e insertar el ítem 2, puedo dar otro Enter e insertar el ítem 3. En la vista de diseño, en el único elemento que es permitido dar Enter es en las listas, porque si yo estoy dentro de otro elemento o en otra parte y doy Enter, se va a generar un párrafo vacío, cosa que no es muy bien vista y ensuciaría un poquitito mi código, ¿ok? Entonces es muy sencillo, fíjate que simplemente ahí tengo las listas. Si yo quisiera insertar un BR, también es muy sencillo. Un BR o un salto de línea lo voy a encontrar aquí en estas últimas opciones. Fíjate que es a través de este elemento. Pero yo un BR lo puedo insertar de una manera mucho más sencilla. Bien sea parándome en la vista de diseño o parándome en la vista de código, puedo pulsar la tecla Shift más la tecla Enter y fíjate que automáticamente se inserta un BR, ¿ok? Entonces recuerden que para insertar un BR de manera automática con el teclado, pulso la tecla Shift y al momento la tecla Enter. ¿Listo? Las dos al tiempo, primero la Shift, luego la Enter y así voy insertando BRs. Asimismo, con el teclado tengo también las opciones de colocar textos en negrita de manera automática y muy sencilla con un método abreviado de teclado, como pulsando la tecla Control más la tecla V y fíjate que automáticamente obtengo un texto en negrita. Y si yo quisiese un texto en cursiva, también tengo un método abreviado de teclado, como pulsando la tecla Control con la tecla I. Bien. La verdad que es bastante sencillo. El primer acercamiento con Dreamweaver que tenemos es muy fácil, muy básico, pues simplemente nos va a servir como para ir un poquitito más rápido en mi escritura de código. Si yo guardo y obviamente previsualizo esto en mi navegador, fíjate cómo tenemos esto y va quedando de una manera bastante sencilla. Asimismo, yo también tengo una parte muy importante que es este inspector de propiedades que me encuentro aquí abajo. Yo con este inspector de propiedades, por ejemplo, puedo rápidamente convertir también un texto en negrita o cursiva, como seleccionándolo y pulsando aquí este icono que dice negrita. Y asimismo también con un texto cualquiera, simplemente seleccionándolo y pulsando este que dice cursiva. Asimismo podría también convertir un texto en una lista sin ordenar, una lista ordenada, o podría ponerle en un block quote o una cita o quitar el block quote. Bien, perdón, este es el botón para poner y este es el botón para quitar. En otras cápsulas veremos para qué sirve este elemento de vínculo y también nos daremos cuenta cómo puedo insertar vínculos y otro tipo de elementos. Como se dan cuenta, nuestro primer acercamiento con Dreamweaver es bastante sencillo, es muy fácil. Recuerden que siempre es sugerible trabajar directamente en la vista de código, pues eso nos va a permitir tener un mejor control. Y cada vez que yo haga algo, por ejemplo, aquí voy a poner este texto en negrita a través del inspector de propiedades de aquí. Fíjate que cada vez que yo voy haciendo algo, aquí en la pestaña queda un asterisco. Ese asterisco significa que no se ha guardado el documento. Por lo tanto, para que yo pueda ver el resultado directamente en el navegador, tengo siempre que guardar el documento. Recuerda que para guardar el documento tengo la opción archivo guardar o también tengo la opción, por ejemplo, abreviada del teclado con control S. Este sería nuestro primer acercamiento con Dreamweaver. Fíjate que es muy sencillo, es lo mismo que el Notepad, simplemente que es un método más profesional para trabajar con nuestros desarrollos web.